La situación era casi cómica. Chu Yamen no pudo reprimir una sonrisa de suficiencia que se extendía lentamente mientras se preparaba para alardear de su estatus. Llamarlo genial es quedarse muy corto, amigo mío. Esta belleza costó más de 80 millones, y es una joya única, la única de su tipo en todo el país Lon. Lucen dejó escapar un chasquido audible con la lengua, su rostro contorsionándose en una expresión de shock profundo. ¿80 y tantos millones? Madre mía, exhaló, llegando incluso a inclinarse, con sus dedos flotando como si estuviera a punto de acariciar la pintura impecable para verla mejor. La suficiencia de Chu Yumin alcanzó su cenit, con su pecho inflándose mientras observaba la escena. Tal como sospechaba. Un pueblerino total que nunca ha visto el verdadero lujo. Se sentía completamente en control de la interacción, disfrutando del asombro que creía haber inspirado. Sin embargo, sin previo aviso, la atmósfera cambió. El tono de Lucen bajó varias octavas, perdiendo su asombro infantil y volviéndose inquietantemente agudo. El auto es verdaderamente excelente, no me malinterpretes. Pero desafortunadamente, hermano, tengo una pequeña confesión que hacer. Tengo una envidia increíble. Mientras las palabras salían de sus labios, una oleada invisible y abrumadora de poder espiritual estalló de Lucen como una marea. La sonrisa de suficiencia de Chu Yumin se desvaneció, reemplazada por un ceño confundido. Antes de que pudiera procesar la sensación de que el aire se volvía pesado, ocurrió lo imposible. Un segundo después, el vehículo de varios millones de dólares fue violentamente arrugado y aplastado por el puro peso de la presión psíquica de Lucen. Chu Yumin dejó escapar un grito agudo e histérico, ¡ah! ¡Mi auto! ¡Mi hermoso auto! Lucen se sacudió casualmente las palmas de las manos como si acabara de terminar una tarea menor, luego se metió las manos en los bolsillos. Dedicó una mirada fugaz y compasiva al devastado Chu Yumin, exhalando un largo suspiro de alivio genuino. Ah, me siento significativamente mejor ahora. Eso fue bastante terapéutico. Todo el cuerpo de Chu Yumin comenzó a temblar incontrolablemente. Su rostro se retorció en una máscara de pura agonía, su complexión pasando por tonos de rojo y púrpura antes de que finalmente tomara una respiración profunda y entrecortada, mirando a Lucen con los dientes apretados tan fuerte que amenazaban con romperse. Tú, amigo, ¿qué demonios te pasa? ¿Estás buscando activamente una sentencia de muerte? Las palabras fueron escupidas con intención venenosa. ¿A quién llamas exactamente tu amigo?, replicó Lucen, desatando una segunda oleada de energía espiritual aún más potente. La fuerza pura y concentrada de su presencia hizo que Chu Yumin sintiera como si Lucen se expandiera físicamente, alzándose sobre él como una deidad vengativa. Un aura escalofriante y primordial bañó al joven maestro, drenando el color de su rostro hasta que quedó mortalmente pálido. Aterrado y sin aliento, comenzó a retroceder tropezando. Lucen comenzó a cerrar la distancia, sus movimientos lentos y depredadores, su voz bajando a un tono frío y clínico mientras se presentaba. Mi nombre es Lucen, y resulta que soy un asociado muy cercano de El Insu de la familia Chen. Continuó avanzando, con la mandíbula tensa. Si descubres que tienes un problema persistente con mis acciones, por favor, siéntete libre de buscarme lo antes posible. Habiendo entregado su ultimátum, Lucen se dio la vuelta y señaló con el pulgar a la desconcertada El Insu de ojos desorbitados. Ahí, esa es ella. Esa es El Insu. Chu Yumin, junto con la creciente multitud de espectadores, giraron sus cabezas en un movimiento sincronizado, sus expresiones reflejando un estado de confusión total y absoluta. Espera, ¿qué? ¿Quién es él? ¿Quién es este loco de remate? Las preguntas zumbaban en el aire como un enjambre de insectos. Incluso El Insu se quedó paralizada, con su dedo temblando mientras se señalaba a sí misma en una consulta silenciosa y desesperada. ¿Yo? ¿En serio me está arrastrando al medio de este desastre en este momento? El vástago de los Chu se agarraba actualmente la cabeza con las manos, sus gritos resonando en el pavimento mientras miraba su auto, que ahora estaba más plano que un panqueque desechado.
Mientras tanto, Luceng seguía siendo el ojo de la tormenta, de pie con las manos metidas en los bolsillos como si simplemente estuviera esperando un autobús en lugar de estar sobre las ruinas de un vehículo de lujo. El Insu miraba con horror, incapaz de creer lo que veían sus ojos, observando el montón de metal enredado mientras el sudor frío comenzaba a brotar en su frente. Ella logró un débil y tartamudeado ¿qué es esto?, mientras Chuyumin continuaba perdiendo la cabeza junto a los restos de su preciada posesión. Luceng decidió que el momento necesitaba un poco más de sabor. Se sacudió las manos una vez más, con una sonrisa juguetona bailando en sus labios. De verdad, mis disculpas. Pero debes entender, ¿cómo podría resistirme a tal oleada de envidia mezquina por la envidiable vida amorosa del joven maestro? Los ojos de Chuyumin ahora derramaban lágrimas de rabia, con sus dientes apretados mientras dirigía una mirada asesina que perforaba el alma hacia el Insu. El Insu de la familia ¿verdad? Y tú, bastardo, me aseguraré de recordar este día por el resto de mi vida. La amenaza quedó pesando en el aire. El Insu estaba completamente perdida, con sus manos volando para señalar su propio pecho en un gesto frenético de inocencia. Yo. ¿Qué demonios hice? ¿Cómo diablos soy de repente la villana en este escenario? Parecía que quería que la tierra se abriera y la tragara entera. Antes de que pudiera protestar más, Luceng extendió la mano y rodeó su cintura con un brazo posesivo, atrayéndola hacia él. Vamos, larguémonos. No tiene sentido desperdiciar más de nuestro precioso tiempo con una persona como él. El Insu quedó completamente desprevenida por la repentina intimidad física y la pura audacia de su estrategia de salida. Comenzó a tartamudear, oye. Espera un segundo. ¿Cuál es la gran idea aquí? ¿A dónde crees que me llevas? Mientras daban la espalda y se dirigían hacia la entrada, el mayordomo personal de Chuyumin se quedó congelado, con su frente goteando sudor frío. ¿Quiénes demonios son Luceng y el Insu? Atreverse a provocar al joven maestro de la familia Chu con tal abandono temerario. Para el mayordomo, esto era más que una simple pelea, era una exhibición legendaria de valentía. Eso es audacia de otro nivel. Absolutas leyendas. Luceng aprovechó plenamente el caos, manteniendo su brazo firmemente rodeando a la belleza mientras cruzaban el umbral hacia el salón principal. En el momento en que cruzaron la puerta y entraron en la privacidad relativa del interior, el Insu empujó violentamente a Luceng, con su rostro encendido por la indignación. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, exigió ella, con su voz subiendo de tono. Al verlo agitar tan despreocupadamente un avispero, comenzó a interrogarlo implacablemente. Acabas de obliterar completamente su auto. Luego, tienes el descaro de burlarte de él y usar mi nombre como si fuera tu cómplice. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Estás tratando activamente de que me asesinen, siseó ella, con sus ojos desorbitados por el pánico. Luceng simplemente soltó un suspiro largo y cansado y ofreció un encogimiento de hombros casual y despectivo. Para nada. Simplemente estaba tratando de ayudarte a salir de un aprieto. Al escuchar una excusa tan transparentemente débil, el Insu se puso las manos en las caderas, con su temperamento alcanzando el punto de ebullición. ¿Ayudarme? ¿En qué posible universo necesitaba yo ese tipo de ayuda? Dame una razón, Luceng. Dame una sola razón lógica para esta locura. Mientras el Insu continuaba fulminándolo con la mirada, literalmente con dagas en los ojos, Luceng se tomó un momento para observar la opulenta habitación, con su mente corriendo en busca de una justificación. Una razón, reflexionó internamente, buscando algo que sonara remotamente plausible para una mujer que estaba a 2 segundos de empezar a gritar. Ah, ya lo tengo. Luceng conjuró una imagen de Chuyumin albergando intenciones verdaderamente depravadas y retorcidas. Esa chica es puro fuego, imaginó al mocoso diciendo. Con ese ancla mental, Luceng se volvió hacia el Insu con una nueva confianza. Bueno, solo mira a ese tipo. Está escrito en toda su cara, no es más que problemas. Un mocoso mimado y engreído. Te ves excepcionalmente radiante hoy, y él estaba destinado a notarlo. Tendría algunas ideas asquerosas e intentaría reclamarte por cualquier medio necesario.
Terminó su explicación dándole palmaditas condescendientes en la cabeza como si fuera un sabio anciano. Eres simplemente demasiado ingenua por tu propio bien. A los ojos de depredadores y bichos raros como él, eres el objetivo principal definitivo. Lucent mantuvo su acto excesivamente familiar y empalagoso, inclinándose más cerca. Exactamente así es como va la trama en todas esas novelas web. Solo estoy siendo proactivo aquí, cortando el peligro de raíz antes de que pueda florecer. No hay necesidad de agradecerme. Al escuchar esta lógica absolutamente extraña y enrevesada, el Insu se quedó completamente sin palabras, con la boca abierta mientras luchaba por encontrar una réplica. Se quedó allí de pie, repitiendo sus palabras una y otra vez en su mente, tratando de encontrar el fallo. Después de diseccionar mentalmente su declaración al menos 7.749 veces, el Insu descubrió que no podía negar del todo la posibilidad de que Lucent realmente estuviera cuidando de ella a su manera retorcida. Finalmente suspiró, haciendo un gesto de pulgar arriba, sin mucho entusiasmo. Lo que sea. Bien. Tú eres el jefe. Mientras se adentraban más en el salón principal, la atmósfera bulliciosa del banquete comenzó a envolverlos. El banquete formal estaba a punto de comenzar oficialmente, y un flujo constante de invitados de élite continuaba entrando por las puertas doradas. La multitud crecía por momentos, llenando el espacio con el aroma de perfumes caros y el tintineo de cristales. Entre el mar de rostros apareció Chu Yumin, todavía visiblemente furioso, con sus ojos escaneando la sala como un reflector hasta que se fijaron en Lucent y el Insu con intención asesina. No pasó mucho tiempo antes de que el primo de el Insu, notoriamente arrogante e inútil, también los viera. Oh, así que ahí están. Su rostro se oscureció instantáneamente mientras comenzaba a caminar hacia ellos con un paso decidido y agresivo. Linsu, gritó, con voz aguda al acercarse a la pareja. Sus ojos hicieron un barrido rápido y crítico sobre la vestimenta de Lucent antes de volver a fijarse en el Insu con una mirada de severa desaprobación. El Insu bajó la mirada por reflejo, susurrando, primo. El hombre señaló a Lucent con una mueca de desprecio, preguntando, ¿no vas a presentar a este, pintoresco amigo tuyo? Oh, me enteré de todo. Se las arregló para enfurecer al joven maestro de la familia Chu, inició una pelea, destrozó un coche de lujo y tuvo la audacia de usar nuestro apellido. ¡Qué campeón absoluto! Terminó su frase con una amenaza fría y apenas velada dirigida directamente a Lucent. El Insu estaba totalmente perdida, tartamudeando un débil, primo, por favor, mientras que Lucent simplemente se cubrió la boca, incapaz de evitar que se escapara una risita silenciosa. Este pequeñajo es genuinamente hilarante. La voz de Lucent era ligera, pero sus ojos estaban afilados. Si sus oídos no le habían engañado, el primo inútil estaba teniendo actualmente un colapso mental. El hombre del traje fulminó a Lucent con la mirada, con su rabia interna hirviendo. ¿De qué te ríes? ¿Crees que estás en posición de menospreciarme? Sin embargo, en el momento en que el pensamiento cruzó su mente, sintió un aura aterradora y aplastante emanando del joven. De repente se volvió difícil llevar aire a sus pulmones, obligándolo a retroceder tambaleándose por puro terror. El hombre del traje no era ningún debilucho, era un legítimo artista marcial de rango 6. Sin embargo, en este momento, sintió el cuero cabelludo entumecido y su rostro estaba cubierto de un sudor repentino y frío. ¿Qué es este poder?, se preguntó, con sus extremidades temblando. Soy un rango 6 certificado. ¿Cómo es posible que ni siquiera pueda soportar una sola mirada de este chico? Se siente como si estuviera mirando directamente a un abismo sin fondo que devora el alma. El primo de el Insu estaba siendo físicamente abrumado por la pura presión, con sus rodillas flaqueando mientras luchaba por mantenerse erguido. Tú, no eres solo un estudiante destacado de la Universidad de Artes Marciales de Saint, ¿verdad?, tartamudeó, con su fanfarronería desmoronándose. Un genio raro con el potencial de convertirse en gran maestro, ¿y qué? ¿Qué pasa si tienes talento? Nuestra familia Chen está respaldada por un gran maestro de rango 8. ¿Qué crees que puedes lograr contra eso? Vivirás para arrepentirte de cada una de las acciones que has tomado hoy.
Recuerda mis palabras. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el hombre de traje dio media vuelta y comenzó a correr tan rápido como sus piernas podían llevarlo, sin atreverse siquiera a mirar atrás por encima del hombro. Sin embargo, solo había avanzado unos pocos pies antes de ser sacudido repentinamente hacia atrás con una fuerza violenta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo correr? ¿Qué demonios es esto? Se esforzaba con cada fibra de su ser, con sus músculos hinchándose, pero permanecía clavado en el sitio como si estuviera sujeto por cadenas de hierro invisibles. Los ojos de Lucen brillaron con la activación de su energía mental. ¿Te di permiso para irte? Con un movimiento de su voluntad, el primo fue elevado en el aire, colgando como un títere. El hombre comenzó a enloquecer, gritando hacia el Insu, «¡Deténlo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor!». Los dedos de Lucen se cerraron en un puño apretado, sus ojos se volvieron como astillas de hielo azul mientras se preparaba para intensificar el caos. Te lo pregunto de nuevo, ¿estabas tratando de menospreciarme? ¿Cuál era el punto de toda esa basura patética? El Insu se quedó atónita, con su mente luchando por seguir el ritmo de la violencia. Finalmente recuperó la voz, gritando, «Lucen, detente. No causes más problemas aquí. Bájalo inmediatamente. No conviertas esto en una escena pública». Lucen dedicó una mirada breve y calculadora a el Insu antes de encogerse de hombros levemente. «Bien, ya que lo pides tan amablemente. ¿Dónde quieres que lo ponga?». Su mirada se dirigió hacia la gran entrada del salón. Con una expresión excitada y depredadora, Lucen movió el dedo y el primo de traje fue lanzado como un proyectil, gritando mientras salía disparado hacia la pared del salón de banquetes. El cuerpo del primo arrogante se estrelló contra el panel de yeso con un estallido resonante, volando directamente hacia el centro del banquete formal. Fue un caos total y absoluto. Las bandejas de aperitivos volcaron y las botellas de licor caro y añejo se hicieron añicos al impactar. Fue un aterrizaje épico y humillante. Los distinguidos invitados comenzaron a gritar presas del pánico mientras se alejaban corriendo. ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de entrar volando aquí? Pasaron varios segundos de silencio atónito antes de que se dieran cuenta de que era un ser humano desparramado entre los escombros, gimiendo de dolor agonizante. Los ojos de el Insu se quedaron completamente vidriosos, el color desapareció de su rostro hasta que pareció un fantasma. Se acabó, todo se acabó. Se agarró la cabeza con ambas manos, con su mente tambaleándose de incredulidad. Todos esos años de planificación meticulosa, el agotador trabajo duro que había realizado para ganarse finalmente un mínimo de respeto y aprobación de la familia Chen, todo se había evaporado en una sola tarde caótica. Justo cuando el silencio comenzaba a establecerse, un grito estruendoso y autoritario reclamó la atención de la sala. «Quítense de en medio. Todos, abran paso. Abran paso al joven maestro Chu». Chu Yumin, con el rostro contorsionado en una máscara de furia, irrumpió en el salón flanqueado por un escuadrón de matones corpulentos y de aspecto peligroso. Estaba claramente sediento de sangre, impulsado por la hirviente humillación que Lucen le había infligido antes. Levantó un dedo tembloroso y señaló directamente al pecho de Lucen, con su voz quebrándose de rabia. «Ahí está. Ese es». Los matones se fijaron inmediatamente en su objetivo, con sus ojos fríos y profesionales. Chu Yumin gritó por encima de los murmullos de la multitud, mocoso ignorante y de baja cuna. ¿Realmente crees que eres un pez gordo solo porque ganaste algún torneo nacional de artes marciales? ¿Crees que una pizca de talento te hace intocable en este mundo? Soltó una mueca aguda y dentada. Solo estaba siguiendo tu jueguito antes para ser educado. Ahora, vas a morir, patético mocoso. Luego desvió su mirada lúbrica hacia el Insu. Y en cuanto a ti, mi pequeña belleza, una vez que haya terminado de romper a este chico, decidiré exactamente cómo voy a manejarte. Miró a la pareja con puro vitriolo. Solo eres la hija de algún pariente lejano e insignificante de los Chen. Si la familia no estuviera echando el ojo a tus activos comerciales, a una híbrida como tú ni siquiera se le permitiría respirar el aire de esta habitación.
De repente, una mano se agitó urgentemente desde detrás de la pared de personas, seguida de una llamada alta y penetrante. Linsu. Desde lo más profundo del círculo íntimo de la familia Chen, una figura salió corriendo hacia ellos. Era una mujer de mediana edad de unos 40 años, innegablemente hermosa, de piel clara y con una presencia aristocrática y dominante. Tenía un parecido asombroso con el Linsu, pero sus ojos eran fríos mientras comenzaba a regañar a la chica. ¿Por qué demonios te asocias con basura como esta? ¿Estás tratando de que nos exilien permanentemente? Dile a este mocoso que se largue ahora mismo. Sin esperar respuesta, se lanzó hacia adelante y agarró la mano de El Linsu, intentando arrastrarla lejos de la escena. Ven aquí. Te vienes con tu madre ahora mismo. Vamos a ofrecer personalmente nuestras más profundas disculpas al joven maestro Chu y a resolver este malentendido antes de que sea demasiado tarde. El Linsu miró a la mujer con la boca abierta, con su corazón hundiéndose mientras intentaba encontrar palabras, pero todo lo que pudo emitir fue un sonido débil y etéreo. Ah. En ese momento de duda, la voz de Lucen susurró directamente al oído de El Linsu, su tono ligero y burlón. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de drama extraño de telenovela? La miró con una sonrisa de complicidad. ¿Ves? Te lo dije. Al igual que en las novelas, una protagonista femenina como tú está destinada a ser un objetivo en un lugar como este, oprimida por todos hasta una toma de poder forzada. Es un clásico. La madre de El Linsu se volvió hacia él con una mirada feroz, gritando, «Cierra la boca, mocoso insolente. No te atrevas a soltar tus tonterías en esta casa». En un abrir y cerrar de ojos, El Linsu desapareció del agarre de su madre. El movimiento fue demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera, peligrosamente veloz. La mujer mayor ni siquiera se dio cuenta de que su mano estaba vacía hasta que El Linsu ya estaba resguardada de nuevo en los brazos de Lucen. «Menos mal que me tienes cerca para protegerte», dijo Lucen con voz suave. El Linsu estaba completamente sin palabras, harta de su fanfarronería. ¿Protección? ¿No es todo este desastre por tu culpa? Si no hubieras empezado este lío, ¿seríamos parias sociales ahora mismo? Tú, cosa despreciable y baja, continuó chillando la mujer, con su compostura desmoronándose. El Linsu, escucha a tu madre. Corta todo vínculo con este chico inmediatamente. Vuelve aquí y sé obediente. Si aceptas los términos que te propuse antes, la familia naturalmente te brindará protección e ignorará este enorme fallo de juicio. Los ojos de El Linsu se agrandaron mientras miraba a Lucen, con su mente corriendo mientras reflexionaba sobre el peso del momento. Permaneció en silencio durante varios segundos largos, con la tensión en la sala lo suficientemente espesa como para cortarla. Finalmente, levantó la cabeza, enfrentándose a la belleza de mediana edad con una nueva y gélida calma. Lo siento, Madame Chen. Pero me temo que simplemente no puedo aceptar las condiciones de explotación que me ofreció anteriormente. El rostro de la mujer de mediana edad se contorsionó en una máscara fea y llena de odio. Agitó la mano furiosamente, sus ojos volviéndose tan fríos como una tumba. Desagradecida. Al ver la señal, Chu Yumin no perdió el tiempo. Un grupo de hombres corpulentos y de hombros anchos con trajes a medida dio un paso adelante, sus complexiones poderosas y sus auras rebosantes de energía agresiva mientras comenzaban a arremeter contra Lucen y El Linsu. Lucen estrechó su abrazo alrededor de la chica, ofreciéndole una sonrisa confiada y tranquilizadora. No te preocupes ni un segundo, te prometo que no te arrepentirás de esta elección. Hoy, el siguiente acto de nuestra pequeña obra va a ser la sesión de bofetadas más satisfactoria que hayas presenciado jamás. El Linsu sintió un profundo rubor subir por su cuello, avergonzada de ser sostenida tan de cerca frente a la multitud de élite, pero sus ojos permanecieron fijos ansiosamente en la pared de músculo que se les acercaba. El ejecutor principal de la familia Chen se puso al frente, señalando con un dedo y bramando una orden, atrápenlos a ambos. Ahora. Los matones rugieron en señal de asentimiento, tensando sus músculos mientras se preparaban para abalanzarse como una manada de lobos. Los espectadores observaban con muecas crueles, algunos incluso gritando ánimos desde los márgenes, están acabados.
no hay salida para esto. Jaja. Los matones de la familia Chen cargaron en un ataque coordinado, con sus puños volando por el aire. Incluso estando a las puertas de la muerte, Lu Zeng permaneció inquietantemente tranquilo, su garganta trabajando mientras tragaba saliva una vez. En un instante, una fuerza invisible y aterradora irradió hacia afuera de su cuerpo, acompañada de un repentino y deslumbrante estallido de luz dorada y un aura de poder absoluto y abrumador. Los matones de traje negro que se habían estado acercando fueron repentinamente lanzados hacia atrás como frágiles espantapájaros atrapados en el corazón de un huracán de categoría 5. Cada uno de los matones salió volando por los aires, sus cuerpos chocando entre sí y convirtiendo el refinado salón de banquetes en una zona de desastre caótica de extremidades agitándose. Gritos de dolor resonaron por las vigas mientras la comida y los escombros volaban por todas partes, dejando a la gente cayendo de bruces sobre las ruinas del festín. Observando la carnicería desde los márgenes, un hombre de mediana edad y una mujer sorprendentemente hermosa miraban con visible conmoción. «Es posible», susurró el hombre, con su voz temblando. «¿Es este chico realmente un gran maestro?» Este hombre de mediana edad tenía un parecido de 5 o 6 partes con Chu Yumin, el mocoso al que Lu Zeng había provocado antes, pero su presencia estaba a leguas de la de su hijo. Un aura poderosa y experimentada emanaba de él, manteniéndose firme como una montaña en medio de la arena. Sacudió casualmente una mota de polvo imaginaria de su manga y soltó una mueca fría. Interesante. No esperaba encontrarme con un pequeño oponente tan divertido en una fiesta trivial. Pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, sus pupilas se contrajeron de repente hasta ser como puntas de alfiler. Una mano pálida e increíblemente poderosa desgarró el aire con un silbido agudo, expandiéndose rápidamente en su visión. En el espacio de un latido, Lu Zeng había cortado la distancia y cerrado su mano alrededor de la muñeca del hombre. El hombre mayor solo pudo soltar un grito desgarrado y agudo de puro dolor mientras sus huesos comenzaban a crujir bajo la presión. «Duele. Dios, duele. Mi mano, suelta mi mano». Los gritos desesperados del hombre fueron respondidos con una sola palabra devastadora. «Lárgate». La orden resonó en el salón de banquetes como un trueno. Sin una pizca de esfuerzo, el joven Lu Zeng trató al poderoso Chu Jilin como si no fuera más que un balón de fútbol común, pateándolo casualmente a través de la habitación con un golpe concentrado. El hombre salió volando por los aires, dando vueltas antes de aterrizar de cabeza entre el montón de subordinados de la familia Chen. Los matones todavía luchaban por salir de debajo de los escombros, y cuando su maestro chocó contra ellos, cada uno comenzó a escupir bocanadas de sangre, con sus espíritus totalmente destrozados. El semblante de Madame Chen era una máscara de pura y paralizada incredulidad, contemplaba a Lu Zeng con un horror creciente reservado habitualmente para monstruos primordiales o desastres naturales imparables. En el lapso de un solo latido, él había diezmado a un gran maestro de artes marciales de rango 7, un logro de una eficiencia tan aterradora que desafiaba la lógica convencional. Instantáneamente, sucedió instantáneamente, se dio cuenta, con su mente tambaleándose. La escala absoluta de la fuerza oculta del joven se volvió escalofriantemente evidente, explicando con brutal claridad por qué no había mostrado ni un ápice de intimidación ante su poder colectivo. Consumida por un pánico repentino y agudo, la madre de El Insu, esa mujer de mediana edad que antes era compuesta, abandonó toda dignidad y se apresuró a enterrarse dentro de la seguridad de la multitud movediza. Su reacción fue imitada por los espectadores circundantes, un hormigueo colectivo de pavor recorrió sus cueros cabelludos, obligándolos a retirarse en una ola frenética y tropezante. Otro hombre del linaje Chen, con su voz quebrándose con un terror agudo, comenzó a clamar una súplica a la sala en general, desesperado por cualquier pizca de protección. «Grandes maestros. ¿Acaso no hay una sola alma entre ustedes con el valor de actuar con rectitud y abatir a este intruso?», chilló el hombre, con sus ojos moviéndose salvajemente. «La familia Chen promete recompensar a cualquier campeón con riquezas más allá de toda medida». A pesar de la lucrativa oferta, los varios hombres de mediana edad de porte extraordinario, individuos que normalmente inspiraban un inmenso respeto, desviaron rápidamente sus miradas y bajaron sus cabezas,
presa de un miedo repentino y abrumador de atraer la atención de Lu Zeng. Algunas de estas supuestas élites llegaron incluso a deslizarse silenciosamente hacia las sombras más profundas del salón, buscando el anonimato de las filas traseras. El digno representante de la familia Chen continuó bramando su súplica de intervención, con su voz resonando hueca contra el techo. Sin embargo, en lugar de un campeón heroico dando un paso adelante, la única respuesta fue el sonido de la multitud alejándose más, creando un círculo amplio y estéril de aislamiento alrededor de los miembros del clan Chen. Gotas de sudor helado brotaron de su frente, con sus pupilas contrayéndose hasta hacer puntos mientras presenciaba el colapso total del estatus social de su familia. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos se acobardan?, tartamudeó, con su visión del mundo fracturándose. Mientras tanto, el joven Lu Zeng extendió la mano y tomó la de Lin Su con sorprendente suavidad. ¿Lo ves ahora?, preguntó suavemente, fijando su mirada en ella antes de señalar con un dedo largo y firme el círculo de rostros pálidos y asustados que los rodeaba. Esta, declaró Lu Zeng con una gélida indiferencia, su voz cortando el silencio, es la familia supuestamente poderosa en la que pasaste toda tu vida deseando confiar. Lin Su permanecía aturdida, el mundo a su alrededor se desdibujaba en una serie de formas incomprensibles, era dudoso que siquiera procesara sus palabras. El silencio fue repentinamente destrozado por una voz firme y sonora que retumbó desde la entrada del salón, vibrando con autoridad. ¿Quién se atreve a traer tal caos insolente a la celebración del cumpleaños de Chen Jingnan? Al sonido de esa voz autoritaria, los rostros de los atribulados miembros de la familia Chen se iluminaron con una oleada de alivio estático, y cada cabeza en el salón de banquetes se giró hacia la entrada. Como la partición de un mar oscuro, la multitud que bloqueaba las puertas se apresuró automáticamente hacia los lados, creando un paso libre para tres figuras formidables que entraban desde el patio exterior con intención decidida. Cada recién llegado irradiaba una presión de y casi tangible, sus auras combinadas presionando la sala como un pesado peso físico. Uno estaba vestido con un uniforme de general militar azul oscuro, mientras que otro exudaba la arrogancia pulida de un traje de la alta sociedad. La multitud jadeó al unísono, el viejo maestro Chen ha llegado. De pie entre los dos estaba el propio protagonista de la velada, Chen Jingnan, el patriarca de la familia. A su derecha estaba un general con una mirada penetrante, y a su izquierda había un anciano calvo con un traje tradicional Sonsan cuya aura era innegablemente la más potente y sofocante de los tres. Las identidades del trío comenzaron a ondear entre la multitud en tonos apagados y asombrados. Cielos, no tenía idea de que el viejo maestro Chen poseyera conexiones tan profundas dentro del alto mando militar. Ese es un general de 7 estrellas, un verdadero titán de la quinta zona de guerra. Otros señalaron hacia el anciano con el traje tradicional, susurrando, y ese es Tang Maolin, el vicepresidente de la Asociación de Artistas Marciales de la provincia capital. Es un legendario gran maestro de rango 8 cuyo nombre tiene el peso de una montaña. La comprensión de los profundos cimientos de la familia Chen desató una ola de alegría salvaje y vengativa entre los miembros del clan. El hombre digno que antes se había visto reducido a mendigar migajas de ayuda ahora dio media vuelta para enfrentar a Lu Zeng, con una mueca horrible retorciendo sus rasgos. Su postura era de burla triunfante mientras señalaba al joven con un dedo tembloroso. Jaja. Mocoso arrogante, finalmente estás acabado. Lu Zeng simplemente entrecerró los ojos, su mirada tranquila recorriendo al trío que se acercaba. Apenas dedicó una mirada al general de la derecha, su atención se desvió a otra parte. Su atención se centró firmemente en Tang Maolin, el anciano del traje Sonsan. Un recuerdo parpadeó en la mente de Lu Zeng. Tang Maolin había sido el anfitrión oficial del Torneo Nacional de Artes Marciales Universitarias. Era una historia tensa. En aquel entonces, Lu Zeng había matado a Liang Hibei en una exhibición de fuerza abrumadora que casi había provocado una confrontación directa con el propio vicepresidente. Ciertamente no esperaba cruzarme con ese viejo en un lugar como este, reflexionó Lu Zeng para sus adentros. De repente, una figura pequeña y frenética corrió hacia él. Lin Su se lanzó hacia adelante, sus manos empujando contra sus brazos y espalda con una fuerza desesperada e inútil. Lu Zeng, tienes que correr. Usa la confusión de su llegada para escabullirte.
Vete, ahora. Ante el desastre inminente, el Insu había recuperado la aguda decisión de su vida anterior como una mujer de carrera de alto nivel. Me quedaré atrás para distraerlos y negociar con los ancianos de la familia Chen, siseó, con su voz baja y urgente. Con las conexiones de mi madre y una oferta financiera significativa, puedo resolver este lío. Por favor, solo vete. Miró a los dos grandes maestros de rango 8 y al mar de expertos de rango 7, sin importar cuánto poder oculto hubiera mostrado Lu Zeng, no veía ni un solo camino hacia la victoria para él. Empujó contra su pecho con cada onza de su fuerza, pero la complexión de Lu Zeng permaneció tan inamovible como un monolito antiguo, con sus pies aparentemente fusionados a las tablas del suelo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras su ansiedad alcanzaba un punto de ruptura. Comenzó a caminar a su alrededor como un animal atrapado, gritando, «¡Corre! ¿Por qué estás ahí parado? ¿Qué estás tratando de demostrar?» Podía ver a los guardias de las familias Chu y Chen moviéndose para sellar las salidas del salón, y su única esperanza era poder entretener al patriarca aunque fuera por unos segundos. En un estado de desesperación casi total, el Insu volvió su rostro bañado en lágrimas hacia Lu Zeng, con su corazón hundiéndose mientras se preparaba para el final. Para su total asombro, lo encontró luciendo una sonrisa tranquila, casi serena. El joven extendió la mano con firmeza, su pulgar atrapando los dos rastros de lágrimas en sus mejillas y limpiándolos. «Respira hondo», dijo, su voz siendo un bálsamo calmante en medio del caos. «No hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparse. Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes estar sonriendo en este momento?» El Insu estalló en un ataque de rabia histérica, golpeando con sus pequeños puños el pecho de Lu Zeng. Estaba al borde de un colapso emocional total. ¿Tienes deseos de morir? La familia Chen te hará pedazos. Lu Zeng, al ver su terror genuino, suavizó su expresión y bajó la voz. No tengas miedo. Puede que tengan los números, pero en una lucha real, ni una sola persona en esta habitación, o en esta provincia, es capaz de enfrentarse a mí. Se rió internamente ante la ironía dramática. El Insu, tú eres la heroína de esta historia, y yo soy el respaldo invencible que has estado esperando. No me derribarán tan fácilmente, le aseguró, palmeando su hombro con un ritmo reconfortante antes de volver a mirar a la multitud que se acercaba. Sus ojos se afilaron, brillando con una luz depredadora mientras se dirigía a la sala. El verdadero entretenimiento solo está comenzando, así que presten mucha atención. Al oír esto, el Insu se quedó boquiabierta, estaba completamente sumida en un silencio de asombro y ojos desorbitados, con su mente incapaz de procesar tal confianza temeraria. El viejo maestro Chen Jingnan se detuvo, con el ceño fruncido en profundos y curtidos surcos mientras fulminaba a Lu Zeng con la mirada. Su voz goteaba una escarcha letal mientras exigía, ¿eres tú el mocoso insolente responsable de esta profanación de la hospitalidad de mi familia? ¿De verdad crees que puedes arruinar mi 80º cumpleaños y marcharte con vida? Lu Zeng ignoró por completo la postura del patriarca, pasando por alto a Chen Jingnan para centrarse en los dos hombres que lo flanqueaban. Sus ojos se fijaron en Tang Maolin, y sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona y cómplice. Vicepresidente Tang, llamó, con un tono casual y familiar. Ha pasado bastante tiempo. Espero que haya estado bien. El anciano Tang Maolin se congeló, abriendo los ojos con sobresalto al darse cuenta de que el joven se había dirigido a él por su título y nombre específicos. ¿Eres realmente tú? ¿Lu Zeng? La expresión de Tang Maolin cambió a través de un caleidoscopio de emociones complejas. El recuerdo de este joven estaba grabado a fuego en su mente, aún podía recordar vívidamente la imagen de Lu Zeng masacrando a un gran maestro en medio de un torneo nacional como si fuera un juego de niños. La imagen del repentino y violento final de Liang Hibei era un fantasma que Tang Maolin nunca pudo sacudirse del todo, haciendo imposible que olvidara el rostro del monstruo que tenía delante. Viejo Chen, este joven es, comenzó Tang Maolin, haciendo una pausa para elegir sus palabras con extremo cuidado. Se volvió hacia el patriarca, bajando la voz a un registro persuasivo. Mi viejo amigo, ¿podrías hacerme un favor personal e ignorar los agravios de hoy?
Lu Zeng fue una vez un prodigio elegido personalmente y valorado por el santo marcial Tan Sonyu. Aunque sus caminos se habían bifurcado, Tang Maolin todavía sentía un persistente sentido del deber de proteger tal talento raro si era posible. Sin embargo, Chen Jingnan respondió con gélida determinación: Tang, hoy es mi cumpleaños histórico. Este mocoso vino aquí con el propósito expreso de escupir sobre mi legado. De acuerdo con las leyes del prestigio, no puedo, y no voy a, permitir esto, declaró Chen Jingnan. Pero antes de que pudiera terminar su decreto de castigo, Lu Zeng levantó casualmente una mano, agitándola en un movimiento de pared que cortó al patriarca a mitad de la frase. No, por favor, no se detenga por mi culpa, intervino Lu Zeng. Adelante, haga exactamente lo que sienta que debe hacer. El joven ofreció una sonrisa brillante y despreocupada que irradiaba una falta total de preocupación por la gravedad de la situación. El Insu, que había sentido una momentánea chispa de esperanza ante la mediación de Tang Maolin, se hundió de nuevo en un estado de asombro e incredulidad ante la provocación de Lu Zeng. Miró al hombre que consideraba su futuro esposo y sintió una oleada de total impotencia. He terminado, no puedo seguir con esto, pensó. Desde el segundo en que se había reunido con él, no había podido predecir ni un solo movimiento de los suyos. Era como si estuviera operando en un plano de existencia muy por encima del suyo. Un profundo silencio cubrió el salón mientras todos se preguntaban si habían alucinado colectivamente su respuesta. Incluso Chen Jingnan se quedó desconcertado, su discurso preestablecido de furia justa muriendo en su garganta mientras luchaba por procesar la actitud indiferente del joven. El rostro de Tang Maolin se contrajo con una mezcla de sorpresa e irritación creciente. Ni siquiera aceptará el salvavidas que le estoy lanzando, pensó, preguntándose si Lu Zeng simplemente había perdido la cabeza o si estaba siguiendo un guión que solo él podía ver. Sintiendo el peso de las expectativas de la multitud y desesperado por recuperar su honor perdido, Chen Jingnan entrecerró los ojos y miró con una renovada ferocidad asesina. Joven, Siseo, con su voz temblando de rabia contenida, ¿estás absolutamente seguro de que deseas tomar este camino? Hizo una pausa, dándole a Lu Zeng una última y prolongada oportunidad de reconsiderar la letalidad de las fuerzas desplegadas contra él. Lu Zeng simplemente se tomó un momento para estirar lenta y lánguidamente sus extremidades, con su mirada recorriendo el grupo del patriarca con la curiosidad aburrida de alguien que observa hormigas. Levantó un brazo por encima de su cabeza y respondió con una certeza calma y plana: estoy seguro. Definitivamente, absolutamente, 100% seguro. Ahora, apresuremos esto. Si tienen la intención de hacer un movimiento, entonces todos deberían venir contra mí a la vez. Realmente no tengo mucho tiempo que perder en tales trivialidades. Vicepresidente Tang. Chen Jingnan miró instintivamente a su viejo amigo, buscando una confirmación final. La expresión de Tang Maolin era una máscara de resignación compleja. Permaneció en silencio, lo que en el lenguaje tácito del mundo marcial equivalía a un retiro tácito de su protección. Como vicepresidente de la asociación, su intento de clemencia había sido burlado abiertamente, y su orgullo no le permitiría rogar por segunda vez por alguien tan arrogante. Al ver que el camino estaba despejado, el rostro de Chen Jingnan se contorsionó con una intención letal y asesina. Bien, rugió. Si tanto anhelas una lección de humildad, con gusto te la daré. Mientras se preparaba para atacar, la atmósfera en la habitación comenzó a chisporrotear, y el propio de Lu Zeng comenzó a ondular hacia afuera, invisible pero pesado, señalando el inicio inminente de una carnicería. Justo cuando el primer golpe estaba a punto de ser lanzado, el hombre de mediana edad con el uniforme de general de 7 estrellas, que había estado de pie en silencio en el centro del grupo de élite, rompió repentinamente su silencio. Dio un paso firme y nítido hacia adelante, cortando la línea de ataque del patriarca. Para el asombro absoluto de todos los presentes, el general juntó los talones y realizó un saludo militar perfecto y rígido directamente hacia Lu Zeng. Duan Jun, teniente general de la Quinta Zona de Guerra, Región Militar Oriental, presenta sus más humildes respetos al Lord Lu Zeng. El efecto fue instantáneo. Todo el salón de banquetes se sintió como si se hubiera presionado el botón de silencio.
La bulliciosa y ruidosa sala cayó en un silencio tan profundo que se sentía como un peso físico. Incluso Lucen fue tomado por sorpresa por la repentina formalidad, parpadeando con confusión momentánea. Se tomó un segundo para procesar el rostro del hombre que lo saludaba. Ah, por el amor de Dios, pensó para sí mismo, formando una irónica sonrisa interna. Pensar que realmente me encontraría con alguien de la región militar oriental en un lugar tan remoto como este. Qué coincidencia tan extraña, reflexionó Lucen. Al notar la mirada vacilante y escrutadora en el rostro de Lucen, el teniente general habló rápidamente para cerrar la brecha. Lord Lu, hemos tenido el honor de conocernos antes, explicó Duan Jun con profunda reverencia. En el torneo de la región militar oriental, Don Senji y yo intentamos unir fuerzas contra usted, solo para ser lanzados fuera del escenario de combate por un solo y casual puñetazo de su excelencia. ¿Ha olvidado Lord Lu tal vez aquel encuentro? Una mirada de leve reconocimiento cruzó finalmente los rasgos de Lucen, y asintió lenta y un poco tímidamente. Oh, cierto. Ya me acuerdo. Siento lo del, aterrizaje forzoso. Aunque sus palabras fueron educadas, su monólogo interno fue mucho más directo, no lo recuerdo en absoluto. Durante ese torneo, noqueé a tantos generales con mis propias manos que todos se mezclan en un desenfoque de uniformes. ¿Cómo podría llevar la cuenta de cada rostro? Chen Jingnan se quedó congelado, con una expresión completamente en blanco en su rostro mientras miraba de un lado a otro entre el indiferente Lucen y el teniente general que se inclinaba. La visión de un general de 7 estrellas, un hombre al que había trabajado tan duro para invitar, adorando a un joven era una realidad que su cerebro se negaba a aceptar. Ejem. Teniente general Duan, tosió, con su voz débil. ¿Usted conoce realmente a este Lucen? Duan Jun asintió con una convicción natural e inquebrantable. Lord Lucen es el sol más deslumbrante de nuestra región militar oriental, es el indiscutible rey de generales de todo el este. Durante la exhibición de artes marciales de todas las regiones militares, yo era simplemente uno de los muchos que seguían la estela de su excelencia. En el momento en que Duan Jun terminó de hablar, los rostros de todos los invitados en el salón de banquetes comenzaron a contraerse con una sacudida violenta e involuntaria. Agudos jadeos de aire frío silbaron por el lugar mientras los títulos se asimilaban. El sol más deslumbrante del este, el rey de generales. Estos no eran meros elogios, eran títulos de tal peso y autoridad que petrificaron tanto a los ciudadanos comunes como a los empresarios de élite. Incluso el venerable Tang Maolin estaba visiblemente conmocionado por la revelación. La mente del anciano repasó la línea de tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Apenas medio año, ¿verdad?, pensó, con su corazón martilleando contra sus costillas. En ese corto lapso, Lucen ya ha irrumpido en el reino del gran maestro, ha ascendido al rango 8 y, al parecer, ha escalado hasta la cima misma de la jerarquía militar. Este tipo de progresión no es solo talento, es una imposibilidad de ensueño. El patriarca y toda la familia Chen quedaron en un estado de shock catatónico. Para ellos, Duan Jun era un titán inexpugnable, alguien a quien solo habían podido invitar debido a la larga amistad de Tang Maolin y a un golpe de suerte con el horario de viaje del general. Enterarse de que su titán había sido derrotado por Lucen con un solo puñetazo, y que veía esa derrota como una medalla de honor, fue una comprensión demoledora. Los hombres dignos de la familia palidecieron, dándose cuenta de que habían estado a pulgadas de atacar a una figura de estatus nacional supremo. Chen Jingnan forzó su curtido rostro en una sonrisa que parecía más dolorosa que un sollozo. Así que, todo fue solo un malentendido, tartamudeó torpemente. Un simple e inofensivo malentendido entre amigos. Lucen miró al grupo de personas que habían sufrido una transformación de 180 grados en su comportamiento y soltó un suspiro silencioso y cansado. Originalmente había planeado hacer limpieza general, pensó, pero parece que el universo ha decidido ahorrarme la molestia. La familia Chen es ciertamente irritante, pero no han cometido ninguna atrocidad imperdonable. No hay necesidad de empujarlos a una tumba hoy. De vuelta en el centro del gran salón de la villa, el Insu permanecía solitaria e inmóvil.
Los eventos del día habían sido una serie implacable de choques sísmicos, dejando su mente nublada y sus sentidos embotados, como si su conciencia hubiera entrado en un estado protector de apagado de emergencia. Lucen caminó hacia ella con un paso lento y rítmico, observando su expresión vacía antes de ofrecerle un medio en broma. ¿Nos vamos? El gran clímax del conflicto había terminado efectivamente antes de que pudiera comenzar. Definitivamente es hora de que partamos, añadió, dándole un suave empujón. El Linsu asintió aturdida, con sus movimientos mecánicos mientras seguía a Lucen fuera del silencioso salón de banquetes. Justo cuando llegaban a la salida, la mujer de mediana edad que era su madre salió corriendo tras ellos, con su voz chillona por un anhelo repentino y desesperado. Linsu. Linsu, espérame. La voz de la mujer continuó gritando desde atrás, Linsu, vuelve aquí. Tenemos que hablar. El Linsu, sin embargo, actuó como si el sonido no fuera más que el silbido del viento. Mantuvo su paso firme junto a Lucen, su voz clara y resuelta mientras le hablaba. Tenías razón desde el principio. Ese afecto familiar hueco y falso ya no tiene absolutamente ningún significado para mí. Mi padre y yo hemos prosperado durante 20 años sin ellos, y seguiremos viviendo igual de bien en el futuro. Habiendo finalmente cortado las cadenas de su fabricado deber familiar, el Linsu soltó una sonrisa brillante y genuina que parecía iluminar todo su rostro. No puedo creer lo ciega y estúpida que estaba siendo antes, admitió. Lucen se metió las manos en los bolsillos, con una sonrisa pausada y satisfecha jugando en sus labios. Ahí está, bromeó. Esa es la El Linsu que conozco. El joven no pudo resistirse a un poco de su habitual descaro. Oye, El Linsu, sé honesta, ¿fue refrescante el guión que arreglé para ti hoy? ¿De verdad te sentiste como la protagonista de tu propia gran epopeya? El Linsu lo miró de reojo, con un leve rubor volviendo a sus mejillas mientras murmuraba, claramente tú fuiste el único protagonista aquí. Para mañana por la mañana, más de la mitad de la provincia de Jingdo estará hablando de cómo el rey de generales de la región militar oriental arrasó el banquete de cumpleaños de la familia Chen. Al escuchar su evaluación, Lucen guardó silencio por un breve momento, asimilando la gravedad de su revelación pública. Luego, soltó una carcajada alegre y estrepitosa. Mi querida futura esposita, El Linsu, ese es precisamente el efecto legendario al que aspiraba. Al mencionar la palabra, esposita, el Linsu se congeló en seco, dejando escapar un pequeño grito agudo de pura sorpresa. El mundo pareció detenerse por un latido mientras el peso de sus palabras quedaba suspendido en el aire. El Linsu, con el corazón martilleando contra las costillas, no estaba segura de si lo había oído correctamente o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos, y volvió a preguntar, ¿Qué fue exactamente lo que acabas de llamarme? El joven disipó casualmente la tensión creciente con un movimiento indiferente de su mano. Nada en absoluto, no te preocupes por eso. No suelo ser tan imprudente, lo prometo. Levantó un solo dedo, adoptando una pose dramáticamente heroica. Vaya, realmente soy algo fuera de lo común, añadió con aire de suficiencia. Normalmente soy un tipo muy razonable, humilde y de bajo perfil, pero hoy sentí que quería hacer una gran excepción solo por ti. El Linsu lanzó una mirada escéptica a Lucen y luego aumentó rápidamente el paso, dando 2 pasos largos hacia adelante para ocultar su sonrisa y fingir que no estaba escuchando sus tonterías. Sí, claro. Creeré que eres un tipo humilde, cuando a los cerdos les crezcan alas y vuelen, replicó por encima del hombro. Detrás de ella, Lucen lucía una expresión cómicamente exagerada de ser incomprendido y estar estupefacto. Al ver al joven seguir bromeando e intentando armar lío incluso mientras se alejaban, el Linsu simplemente sacudió la cabeza en un estado de diversión muda. Mientras tanto, la mirada de Lucen se dirigió hacia el horizonte lejano, su mente pivotando de nuevo hacia los fríos cálculos de su estrategia. Me usé a mí mismo como el cebo perfecto para atraer y masacrar a la sociedad del demonio negro. Utilicé una proyección de voluntad para eliminar la amenaza de Lianzu y luego desmantelé la influencia de la familia Chen desde dentro. Cada movimiento fue calculado. Había equilibrado el prestigio con la practicidad,
asegurando que sus planes se ejecutaran con precisión quirúrgica. Sin embargo, incluso mientras se alejaba triunfante, una leve y persistente sensación de inquietud parpadeó en los bordes de su conciencia. Las células inmortales dentro de su frente permanecían inactivas y silenciosas, lo que no sugería ningún peligro inmediato, pero algo todavía se sentía sutilmente mal, como si un detalle singular y crucial se hubiera escapado por las grietas de su diseño. A medida que se alejaban de la mansión de la familia Chen, Lu Zeng volvió a acceder mentalmente a la base de datos de recursos de la semilla de fuego, escaneando los diseños tácticos y los datos del enemigo una vez más, pero no encontró nada fuera de lugar. El sentimiento persistía, un fantasma en la máquina de su lógica. El joven finalmente sacudió la cabeza, acariciando su barbilla pensativamente y murmurando para sí mismo, tal vez no sea nada. Quizás solo estoy analizando demasiado el silencio. Espera, llamó Lu Zeng, su voz resonando ligeramente mientras se dirigía a El Insu, que navegaba rápidamente el camino delante de ellos. El Insu, ya que nos encontramos con un momento de calma en la acción, ¿por qué no utilizamos este tiempo para deliberar sobre las especificaciones de nuestra próxima fórmula farmacéutica? En el momento en que el joven mencionó la posibilidad de generar más ganancias, el Insu se dio la vuelta con una agilidad sorprendente. Sus ojos brillaban con un brillo depredador, similar a estrellas distantes y relucientes, reflejando una cooperación inmediata e intensa. Lu Zeng se encontró momentáneamente desconcertado por la pura velocidad de su entusiasmo, con un pensamiento irónico cruzando su mente. Parece que esta chica posee un motor de combustión especializado en su alma que solo se enciende cuando el tema gira hacia la alquimia y formulación de alto nivel. Simultáneamente, dentro de la opulencia de la sala de estar principal de la mansión de la familia Chen, Chen Jingnan estaba sentado en un estado de solemne reflexión, bebiendo un té fino junto al venerable anciano Yang Ge y al formidable general Dulun. Rompiendo el pesado silencio, Chen Jingnan habló con profunda sinceridad. Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a ambos por llegar en nuestra hora de mayor necesidad. La familia Chen está verdaderamente bendecida por la fortuna de tener a tales titanes con nosotros hoy. Si no hubieran intervenido, temo que nuestro legado se habría extinguido por completo. El anciano Yang Ge dejó su taza suavemente, respondiendo con un gesto de desdén, fue una niñedad, maestro Chen. No piense más en ello. Además, uno debe recordar que incluso las nubes de tormenta más oscuras poseen un lado positivo, continuó Yang Ge, con su mirada penetrante. Debería aprovechar este momento caótico como un catalizador para purgar y reorganizar la estructura interna de su clan. Después de todo, si la situación se navega con el tacto y la humildad apropiados, esa joven aún puede ser considerada una rama vital del árbol genealógico de sus Chen. El hilo de pensamiento de Yang Ge se desvió momentáneamente cuando el general Due Jun se inclinó hacia adelante, con su expresión severa pero explicativa mientras se dirigía al patriarca. Viejo maestro Chen, le pido que no me guarde rencor por mi intervención tardía. Para ser perfectamente franco, me pilló totalmente desprevenido encontrarme con el legendario sexto asiento en un entorno tan doméstico. Sentí que era imperativo observar la situación con el mayor escrutinio antes de atreverme a confirmar su identidad. Chen Jingnan movió su mano en un gesto rápido y conciliador. General Due nos honra con tal modestia. Si no hubiera sido por su presencia imponente este día, la familia Chen probablemente estaría enfrentando una catástrofe indescriptible. A pesar de que Chen Jingnan era varios años mayor que Due Jun, era plenamente consciente del vasto abismo en su estatus. Él era simplemente un patriarca provincial y un gran maestro, mientras que Due Jun era un titán del ejército. Solo a través de su antiguo vínculo con Yang Ge había podido asegurar la presencia del general. Que Due Jun ofreciera una explicación personal era, a ojos de Chen Jingnan, un gesto extraordinario de respeto diplomático. Due Jun asintió lenta y contemplativamente, con una sombra de pensamiento profundo cruzando sus rasgos curtidos. Antes de que se levante el telón de la competencia de artes marciales de todas las regiones militares, ciertos asuntos geopolíticos permanecen estrictamente clasificados, y tengo restringido revelarle el panorama completo. Sin embargo, puedo afirmar con absoluta certeza que el poder latente del sexto asiento trasciende los límites de sus fantasías más salvajes.
Dueleuen Jun luego lanzó una mirada pesada y significativa hacia Yang Ge, añadiendo en tono bajo, actualmente, hay una facción creciente dentro de los más altos niveles del ejército que otorga un valor inmenso al sexto asiento. Creen que con el paso del tiempo, su estatura estará a la par de la figura legendaria que respalda al viejo Yang. La gravedad de la declaración de Dueleuen Jun hizo que todo el cuerpo de Yang se estremeciera involuntariamente, mientras que el semblante de Chen Jingnan se convirtió en una máscara de puro y absoluto shock. Dado que Yang ocupaba el prestigioso cargo de vicepresidente en la sede de la Asociación de Artes Marciales de la provincia de Jingdu, la identidad del pez gordo que lo apoyaba era un asunto de una importancia aterradora. Chen Jinan se encontró jadeando por aire, sus pulmones luchando mientras oleadas de shock visceral golpeaban su compostura. ¿No es el benefactor detrás de él el mismísimo ilustre santo marcial Tan Sonyu? ¿Significa esto que Lucen posee el potencial inherente para ascender al reino del santo marcial de 9º nivel en el futuro? Chen Jingnan inicialmente creyó que estaba siendo demasiado generoso en su estimación del estatus de Lucen, pero la realidad presentada era 100 veces más asombrosa que sus suposiciones más audaces. Si ese día llegara realmente, como predijo Dueleuen Jun, la familia Chen se encontraría en una posición precaria, tal vez incluso fatal. Incluso si Lucen decidiera ser magnánimo y olvidar los desprecios de hoy, su legión de seguidores fanáticos probablemente se movería para aniquilar a cualquier familia que se atreviera a ofender a un naciente santo marcial, aplastándolos tan fácilmente como a un insecto bajo los pies. Sin embargo, la mente de Chen Jingnan corrió hacia una esperanza desesperada: si nuestra familia puede de alguna manera forjar un vínculo con Lucen ahora, tal vez mi sobrina lejana, que ha estado viajando en su estela, sea nuestra salvación. La urgencia de enmendar los errores y asegurar la supervivencia de su familia encendió una emoción frenética y desesperada dentro de su pecho. Para ese momento, el té se había enfriado, los delicados pasteles habían sido consumidos y los asuntos más pesados del día habían sido ventilados a fondo. Dueleuen Jun se levantó de su asiento, ajustando su uniforme con un sentido de finalidad mientras preparaba su partida. Muy bien. He compartido tanto como es prudente por ahora. Me retiraré. Chen Jingnan se puso de pie apresuradamente, haciendo una profunda reverencia. Por favor, permítame escoltarlo hasta las puertas, General Du. Solo Yang permaneció en la habitación silenciosa, los ecos de la sorprendente revelación de Dueleuen Jun reverberando a través de los pasillos de su mente. Le resultaba casi imposible comprender cómo ese joven, que solo recientemente había surgido como un talento brillante en sus registros, podía haber saltado a alturas tan astronómicas en un margen de tiempo tan minúsculo. Era una progresión que desafiaba el orden natural de las artes marciales, algo verdaderamente trascendental. Independientemente de las implicaciones, susurró a la habitación vacía: debo transmitir estos desarrollos al santo marcial inmediatamente. Aunque, con toda probabilidad, el maestro ya sea plenamente consciente, murmuró Yang, sacudiendo la cabeza con silencioso asombro. Su silueta parpadeó por un breve momento antes de desvanecerse en el fresco abrazo de la noche, sin dejar rastro.